Alerta en C5N, estalló el riesgo país, saltó 68%, superó los 1.467 puntos y es el mayor nivel registrado en esta medición en los últimos 10 años. Recordemos que es el índice que elabora la banca JP Morgan y que está sufriendo los embates de los resultados de las primarias y que se ubicó en los 1.467 puntos tras una jornada con muchísima confusión en la difusión precisamente de este indicador. Reiteramos entonces, y lo vamos a estar analizando, el riesgo país saltó en el día de hoy 68%, cerró en los 1.467 puntos y es la mayor suba y el mayor nivel en los últimos 10 años. ¿Cómo le va? Buenas noches, bienvenidos. Esto es Recalculando. Dicen que quien controla el presente muchas veces controla el pasado y que quien controla el pasado probablemente puede llegar a controlar el futuro. No se lo digo yo esta noche, se lo dice desde hace muchísimo tiempo el genial George Orwell, el creador de esa maravillosa novela, brillante novela que se llama 1984. Mire, la verdad estuve pensando mucho en esta novela en las últimas horas. En esa historia, Orwell propone una sociedad que sufre los embates de la incertidumbre en forma permanente. Hay tres superpotencias que se disputan el poder a nivel global, pero esto se transmite en una tensión hacia adentro en todas las sociedades. Orwell va a pensar en una especie de distopía, esto es una historia que potencialmente va a suceder en el futuro, pero que necesariamente va a ser más negativa que el presente. No es una utopía donde uno imagina un mundo mejor, es una distopía donde el mundo del futuro es necesariamente peor. Y en esa cifra que concibe Orwell, lo que va a instalar es una sociedad sumamente decadente, sombría, totalitaria, donde en gran medida las personas viven atemorizadas permanentemente por quien es el gran hermano, es decir, el Estado, en cuya metáfora está ese ojo gigante que todo lo ve, que todo lo observa, que se cuela a través de las pantallas de los televisores que están instalados en las casas de los ciudadanos y que se ven observados o al menos se sienten observados en forma permanente. Hay un temor que prácticamente le sirve al Estado para manipular las voluntades de quienes viven en esas sociedades y esto queda bastante claro en 1984. Es una novela que escribió Orwell hace muchísimo tiempo, en el año 1948, imaginó un mundo peor, un mundo que estaba, yo digo, sembrado de temor a cada paso, donde el Estado iba a ocupar un rol relevante, pero donde no solamente lo iba a observar todo, sino que además iba a en gran medida sacar un provecho de ese temor, de esa inyección de miedo permanente. Y le decía que estuve pensando en esto porque siempre volvemos a 1984, porque nos interpela en forma permanente, pero quizás en las últimas horas la Argentina que tenemos es un poquito más parecida a 1984 de lo que lo era hace ya en el día de ayer. Porque la Argentina de hoy se parece un poco más a esa sociedad que describe Orwell. Es una historia donde hay un protagonista que se enamora, se llama Winston Smith, es un hombre gris, pero además es un hombre que trabaja en un lugar clave, que es un elemento para analizar esta noche. Winston Smith trabaja en el Ministerio de la Verdad. ¿Y sabe a qué se dedica el Ministerio de la Verdad en la novela? Se dedica, por un lado, a corregir los testimonios del pasado reciente, de los principales actores de la vida pública. Hay un funcionario que reescribe aquello que ha dicho ese personaje
¿Para qué? Para los libros, para los periódicos, para que quede en la historia. Pero además, esos funcionarios del Ministerio de la Verdad, del cual forma parte este señor Smith, también lo que hacen en gran medida es reescribir la historia. ¿Para qué? Se pregunta usted. Bueno, para que se acople perfectamente a lo que es el discurso oficial. Así habla George Orwell, porque en definitiva lo que va a plantear es que hay una dosis institucional de la mentira, que se trabaja la mentira en forma institucional. Y yo lo que quiero plantearle esta noche es si no asistimos hace apenas algunas horas, pero quizás desde el día viernes, a cierta manipulación de la realidad, a cierta manipulación de lo que uno puede leer o interpretar de esa realidad. En esa historia va a haber algo que se llama la neolengua, que es el lenguaje que propone el Estado, el lenguaje que propone el Gran Hermano, y que está vaciado, que está empobrecido a propósito para que aquellos que tienen que pensar no piensen. Y lo que quiero proponerle es si no estamos asistiendo a un gobierno que quiere interpretarnos lo que ha sucedido en el día de ayer, a un presidente que en el día de hoy en la conferencia de prensa, que quizás haya que plantearlo, que el presidente se manejó en términos irresponsables, en gran medida, porque todos esperábamos algún tipo de análisis por parte de él. Si el presidente no planteó que la culpa la tiene el otro, si no buscó atemorizar a una parte de la sociedad que ayer directamente hizo uso de su derecho de decidir quién lo va a representar de ahora en adelante, y si en gran medida el presidente no reescribe la historia, no reinterpreta la historia tal y como hace Smith, ese empleado gris y rutinario en ese Ministerio de la Verdad que ha escrito Orwell. El presidente ha dicho en el día de hoy que esa elección, que la elección de ayer no ha existido, que todo se enfoca en octubre. Ha dicho que en gran medida un sector de la sociedad es responsable de lo que hoy tuvo lugar, esta brutal devaluación que va a afectar mucho la economía de todos nosotros a partir de ahora, y de la cual yo le pregunto si el gobierno no es en parte responsable, si no es responsable de haber dejado deslizar el tipo de cambio durante las primeras horas del día, y si en gran medida, tal y como ocurrió en la novela de Orwell, el propio gobierno no ha manipulado incluso la realidad para que se acople a ese discurso oficial que ha tenido en los últimos días. Más bien, Orwell ha descrito una distopía, pero yo lo que le propongo esta noche es que la verdadera distopía, señoras y señores, es pensar que hay un poder ejecutivo, que hay un gobierno, que hay un presidente que elige mirar para otro lado y elige desconocer la realidad. Este es el informe de las últimas horas aquí en la Argentina. Hoy esa noticia hubiese sido, bueno, gana uno u otro, van a seguir con las mismas propuestas, no pasa nada. Obviamente no fue así. Pasamos de que la bolsa y todo subía como loco el viernes a que se desplomó todo el lunes antes de abril. Antes de abril ya se había desplomado todo. Hay un golpe de mercado muy fuerte que es, en parte, creo que una parte importante, producto de la interferencia del gobierno el viernes pasado cuando forzó una suba del mercado para tener el título que explotaron todo el fin de semana de los mercados votaban a favor del gobierno. Me parece que eso hoy es parte de lo que explica este sacudón con el que abrió. Abrió los mercados con la noticia de la elección de ayer, que para ellos claramente fue una mala noticia, esperaban una noticia que convalidase que el cambio tenía más apoyo en los argentinos del que tuvo, y eso le daba garantía de continuidad a todas las políticas que hemos hecho. Ahora están en duda esas políticas, por eso insisto que hoy el kirchnerismo tiene muchísima más responsabilidad que antes del domingo. El presidente tendría que estar abocándose a dar tranquilidad porque los mercados están muy tranquilos por él, porque advierten que el gobierno se metió en un escenario donde ahora el gobierno no puede dar respuesta. Esta devaluación estamos atravesando en el día de hoy va a tener impacto y necesitamos más que nunca estar con todas las herramientas que el gobierno de la provincia pueda ofrecer para acompañar a los bonaerenses. Ellos han dicho que ponen en duda los compromisos, ponen en duda las LELIC, ponen en duda un montón de cosas, no lo he dicho yo. Bueno, los que siempre han sacado las papas del fuego fuimos nosotros. Los que siempre pagamos la deuda fuimos nosotros. La diferencia, cuando escucho de que deberíamos
sentarnos y tratar de ayudar entre todos generar esa credibilidad. Como lo hizo, escuchaba Cardoso con Lula, que Lula no había gobernado. Entonces Cardoso, que tenía credibilidad, que el mundo lo apoyaba, como nos ha apoyado a nosotros y nos sigue apoyando, podía ayudarlo a Lula a eso. El tema es que el kirchnerismo ya gobernó. Va a cuidar las reservas del Banco Central. ¿Qué va a hacer con la tasa? ¿La va a seguir subiendo? No le puedo detallar medidas concretas porque recién están trabajando. Hoy nos abrieron los mercados con la noticia de la elección de ayer, que para ellos claramente fue una mala noticia. Esperaban una noticia que convalidase que el cambio tenía más apoyo en los argentinos del que tuvo, y eso le daba garantía de continuidad a todas las políticas que hemos hecho. Ahora están en duda esas políticas. Bueno, fue un verdadero día de furia en términos financieros para analizar todo lo que ha pasado en el día de hoy, también lo que es, en definitiva, una derivación o varias derivaciones de la elección del día de ayer. Los tenemos un lujo verdaderamente hoy, a nuestros analistas aquí en C5N, Julia Estrada, el señor Fernando Alonso y también el señor Darío Gaño. Así que muchísimas gracias a todos por estar aquí. Tenemos mucho trabajo por delante, vamos a tratar de hacerlo dinámico porque hay muchas formas de abordar la realidad desde todo punto de vista. Quiero arrancar por esto que dice aquí y que es llamativo, que recién ahora, en las últimas horas, yo diría en las últimas 2 horas, nos enteramos de este riesgo país en 1.467 puntos, que es un nivel realmente muy importante. Julia Estrada, a ver, una pequeña reflexión primero de cómo se dio esto. Hay que mencionarlo, que hubo alguna serie de dificultades en la difusión del dato, curiosamente, un dato que ha saltado muchísimo en el día de hoy y que refleja el comportamiento de la deuda argentina, de los bonos, ¿no? Sí, lo primero que quiero decir es que a la tarde con Víctor Hugo Morales, mientras hacíamos el diario, Víctor Hugo me decía, che, pero el riesgo país, vos estabas al lado mío, Sí. Juli, el riesgo país no está como desfasado de lo que está pasando en el mercado cambiario, por caso, y la verdad es que nosotros mirábamos el dato con una cierta desconfianza, pero no es natural, no es normal lo que pasó hoy, que es que efectivamente no se actualizó la pantalla que mide efectivamente JP Morgan y que muestra el dato al momento. Recién comentábamos con Fer Alonso que los Credit Default Swaps, los CDS, sí se estaban moviendo y que finalmente esa actualización se dio muy tarde. Sí. Hay notas de diarios colegas del mundo financiero que están mostrando esta suba del 68% del riesgo país, lo cual es enormemente preocupante. Creo que hay que ponerlo en esos términos, así como nos preocupa y mucho a los que venimos siguiendo el mercado cambiario esta suba de 10 pesos del tipo de cambio, que ahora el mercado de bonos haya recibido este golpe. Sí, es un castigo muy fuerte, ¿no? Es un castigo sí. muy fuerte hacia la Argentina y me parece que abre un escenario muy complejo para lo que venimos señalando, que es la transición ordenada. Hoy me preguntaba si había que usar esos términos, hablábamos más temprano con Iván Jadrowski. Sí. Él varios creen que es muy difícil revertir el resultado para el oficialismo, con lo cual hablar de transición no es adelantar los tiempos, es de alguna manera pensar, al menos en una transición a octubre, en una transición hacia el momento de las elecciones generales, y eso realmente se hace difícil para el gobierno y para la oposición. Fernando, ¿qué pasó en el día de hoy con el riesgo país? Mira, primero, el riesgo país estaba. Lo que pasaba es que no lo veíamos en la pantalla, pero los que estaban operando sabían lo que estaba pasando. Vos hablabas con los operadores y les llamaba la atención que no se refleje en la pantalla porque la caída del valor de los bonos sí se conocía. Sabíamos lo que se habían desplomado todos los títulos públicos. Había alguna especulación si el riesgo país estaba tomando bonos muy largos y los bonos muy largos la caída había sido menos, pero había una sospecha instalada. A última hora varios operadores empezaron a hacer el cálculo paralelo, porque esto surgió porque algunos operadores hicieron el cálculo paralelo teniendo más o menos noción de cómo hace el cálculo JP Morgan, hicieron y daba un 1.500 puntos aproximadamente riesgo país. Esto lo cuenta muy bien en ámbito financiero y en el cronista comercial cómo fue que se estuvo movilizando esto. Ahora, está claro que con la devaluación de hoy, con el resultado de las elecciones de ayer, se iban a desplomar los bonos. Pero una vez que el riesgo país cruza los 400 puntos, el país está en default. Da lo mismo ya después si es 600, 800, 900, 1000, 1100, 1400. Lo que estamos regulando es
qué tan grande es la desconfianza, pero Argentina no podría financiarse ni a 1.400 puntos de riesgo país ni a 600 puntos de riesgo país. Por lo tanto, el gobierno de Macri está en default desde mitad del año pasado, desde que acudió al FMI a pedirle la ayuda, pero la situación es un hecho concreto. Argentina está en default con el gobierno de Macri, no porque haya habido elecciones y las perdió. Claro, porque el riesgo país, a ver, para tomar una referencia, estos 1.473 puntos implica que un bono argentino emitido en promedio a 10 años, 15 años, paga una tasa de interés, esto que están viendo, póngale una coma en el medio, a un 14,67%, y a esto se le suma la tasa que paga a 10 años el bono del Tesoro de los Estados Unidos. Esto le da una referencia al mercado financiero de cuánto le tiene que pedir a la Argentina en el caso que la Argentina le quiera vender un bono a un inversor en el exterior de piso, de mínimo, que sería hoy aproximadamente entre 16 y 17% anual de tasa, cuando hay países de la región que cuánto están... 4%. 4% se están financiando. Sí, sí. Claro, es lo que dice Fernando, ¿no? Es decir, a partir de determinada tasa de interés, 8 o 9%, ya al país se le hace inviable en términos financieros justamente acceder a esos recursos. Darío. Sí, es más que lo que pagaban, más es negativo, ¿no? Es más que lo que pagaban en medio del conflicto con los fondos buitre, de ese momento que Argentina estaba bien afuera de todos los mercados. Más allá de la cuestión técnica, desde que habló Macri, que lo hizo después del cierre del mercado cambiario, se dispara el riesgo en general, un riesgo no solamente el riesgo país, el riesgo casi que democrático, digo yo. Macri salió a decir, es el fin de la Argentina si gana la oposición, lo mandó en una gacetilla de prensa, así que cualquier disparador económico, variable económica empeora cada vez que habla Macri. Pasó en la apertura de las sesiones ordinarias, pasó las 2 veces que habló el año pasado en esas payasescos videos de YouTube que hizo Macri, el de 1 minuto, y después en el editado, o no editado, el más largo, pero el que habló medio mal, siempre subían después de eso el dólar, caían los bonos, el riesgo país se disparaba, porque no hay confianza en Macri, y porque cada vez que él tiene que dar un mensaje hacia esos mercados que supuestamente sabe dominar, es cuando los mercados se dan cuenta que no hay o que Macri no está tomando las decisiones para tener una responsabilidad institucional. Vamos a ir repasando algunas definiciones que daba el presidente esta tarde. La expectativa era mucha, ¿por qué? Bueno, porque ayer había tenido un mensaje donde uno podía pensar que no acusaba recibo de la derrota de características electorales que había sufrido, pero hoy uno esperaba algún tipo de mensaje, por lo menos durante la mañana, porque se preveía y ya se veía venir desde ayer a última hora un repunte muy fuerte de la cotización del dólar, y para tratar de inhibir ese efecto, obviamente se esperaba la palabra del presidente de la Nación. Esto fue lo que empezó a decir en el día de hoy el presidente Macri. Lunes, ante el resultado adverso al gobierno y favorable al kirchnerismo, lamentablemente hoy hemos tenido un día muy malo, muy malo. Hoy estamos más pobres que antes de las PASO. Alberto Fernández y el kirchnerismo tienen más responsabilidad todavía de demostrar esta actitud pro tranquilizar a la comunidad económica local, mundial, para no generar más daño sobre la economía, que insisto, ya nos ha costado mucho sostenerla estos años. Bueno, ahí el kirchnerismo, la oposición, responsable de, en gran medida, el efecto que hoy hubo en los mercados, Julia. Sí, lo comentamos todo el día, pero realmente a mí me genera mucha preocupación sobre la gravedad institucional, en general sobre el sistema democrático y sobre la pérdida de autoridad de la política económica. Porque ¿qué es lo que pasa? Cambiemos venía teniendo problemas en materia de corridas cambiarias. Esto ya venía ocurriendo. Veníamos teniendo desde mayo 2018 este problema de las LEVAC que se dieron vuelta, se fue al Fondo Monetario Internacional, no se cumplió con el acuerdo, se renegoció en los 3 meses, volvió a subir el tipo de cambio a 40 pesos, en febrero volvió a subir a 47, había problemas. El tema es que el domingo, el día de ayer, hubo un mensaje de las urnas que dijeron, más allá de que no haya sido la elección general, pero dijeron que esta política económica no era una política económica aprobada por el conjunto de la población, sino que era una política desaprobada por el conjunto de la población. El macrismo, el presidente, no solo no acusó recibo, como bien señalás, de este mensaje, sino que se deshizo de todo tipo de interpretación que aludiera a su propia gestión. Yo me anoté 2 cosas. Mauricio Macri, diciéndolo en términos en criollos, dijo algo así como, ¿es el caos
o yo. Y eso es muy preocupante. Y lo otro que dijo es, bueno, la oposición tiene que hacer autocrítica, cuando la oposición lo que hizo estos últimos 4 años fue criticar el modelo económico. Yo tuiteaba, paradójicamente la oposición tiene que hacer autocrítica por una elección negativa, pero después de haber hecho crítica 4 años del modelo económico que llevó al riesgo país a estos 1.400 puntos. Habló Matías Culfas y dijo, como referente económico de Alberto, dijo, nosotros tenemos absoluta voluntad de pagar. Eso es importante en términos de cuando habla alguien cercano a Alberto Fernández tiene un mensaje totalmente distinto. El mercado no interpreta lo que dice Macri de la oposición. El mercado, o hay jugadores del mercado, lo conocemos bien acá, que jugarán con Macri por otra cosa, no porque le crean lo que dice en una conferencia de prensa, que lo único que hace Macri ahí es alertar más a la población. Te invito, Darío, Fernando, Julia, a ver lo que decía hoy Matías Culfas, que uno entiende, llevado por Alberto Fernández, que le habrá dicho, bueno, a ver, salgamos a decir que acá no hay ninguna posibilidad de no pagar la deuda, digamos que era lo que de alguna manera el gobierno venía especulando, con ese mensaje como vos marcás, reinterpretando quizás alguna circunstancia, alguna frase de Alberto Fernández. Bueno, salió a cruzar eso para instalar esto. La situación no es el resultado de la política económica que viene implementando el gobierno de Mauricio Macri. La realidad es que, para dar un ejemplo bien concreto, ¿no? El año pasado el tipo de cambio empezó en 18 pesos con 50 en enero del 2018, luego de sucesivas corridas, movimientos en los mercados financieros, en el mes de mayo el dólar llegó a tocar 28 pesos y en septiembre 42 pesos, ¿no? Una devaluación tremenda, el dólar duplicó la cotización en unos pocos meses, y en ese periodo, para ser bien claros, Alberto Fernández no era candidato a nada, estaba usando el monitorismo, Cristina estaba prácticamente afuera de la política, Axel Kicillof estaba escribiendo libros, otra una actividad mucho más relajada, no estaba, no era candidato tampoco en la provincia de Buenos Aires. Lo que quiero decir es que lo que estamos viviendo en todo caso es una situación donde la economía está sufriendo los coletazos de una política que pensamos que es equivocada y que trajo muchos problemas. Bueno, Fer, a ver, ¿qué te parece? Me parece 2 cosas. Primero, que lo que Macri hace es hablarle a su electorado, no le está hablando a los mercados. Sabe que los mercados no están preocupados por Alberto, sí o Alberto no, o por el resultado. Le está volviendo, o está ratificando la campaña del miedo, la estrategia del miedo. Toda la campaña de Cambiemos, toda la campaña de Macri fue meter miedo a la sociedad. Y hoy, frente a la derrota, lo que hizo fue subirse y redoblar la apuesta a la misma campaña, seguir ahí en la estrategia del medio, nosotros o el caos. ¿Sabe? Me parece que la reacción de los mercados tiene que ver a que perciben que se termina este modelo de valorización financiera, que se termina la bicicleta y están agarrando las ganancias y poniéndola a resguardo. Me parece que el miedo, no hay un miedo al cambio de modelo, hay un reconocimiento de que se terminó un modelo de valorización financiera y que van a estar frente a otro modelo, y bueno, están haciendo las ganancias en este momento y poniéndose la protección. Ahora, el presidente, si cree que puede ganar una campaña, que puede ganar una elección con esta estrategia de miedo, me parece que es el peor de los negocios que está haciendo. Hay un elemento ahí que me parece que es importantísimo lo que estás marcando. El gobierno está tomando directamente el día de hoy, con la brutal devaluación, con la caída fenomenal. Yo estoy leyendo las cifras, las acciones argentinas cayeron hasta 59%, la mayor caída de la bolsa argentina prácticamente en la historia. Bueno, la suba del dólar, por supuesto. Y una de las segundas caídas más fuertes a nivel global de la historia también, una de las 2, 3 caídas más fuertes a nivel global de la bolsa, eso no es menor. Sí, el impacto ha sido enorme. El gobierno en un punto me parece que lo toma y lo mete dentro de la campaña y dice, bueno, esto es lo que puede llegar a pasar si esto continúa, si la sociedad sigue respaldando a la opción Fernández de Kirchner, en lugar de ratificar el cambio, lo que el presidente habitualmente menciona, ¿no? Sí. Lo cual es increíble, porque venía de una estrategia de estabilidad cambiaria. No se habla de economía, la economía no es un problema, discutamos inseguridad, discutamos los problemas que tiene el kirchnerismo, es decir, discutamos pasado y discutamos futuro, se hablaba de cruzar el río, y ahora es terror económico. O sea, pasamos de que la economía no era tema a que la economía sea aterrorizar a la gente porque votó mal,
porque finalmente hay un mensaje muy negativo hacia el electorado. A mí me sorprende, en serio, lo digo por tercera vez, porque votó mal, entonces se viene el terror económico. Yo, una cosa adicional, y con esto cierro, el mejor argumento que yo escuché a la oposición, a los Fernández, al equipo económico, es hacia los inversores: con nosotros ustedes van a cobrar, con nosotros ustedes tienen la mejor garantía de que creciendo van a cobrar. No sé si funcionará, pero fue el mejor discurso que escuché hacia el mercado. No sé si viste, Julián, los resultados de una encuesta que se hizo a la tarde, una encuesta sobre la repercusión en las redes sociales del discurso del presidente. Y el 58% opinó mal del discurso del presidente contra un 42% que lo aceptó. Pero muy interesante porque en esas redes sociales es donde el presidente siempre gana, porque tienen un manejo muy dinámico de todas las redes sociales, así que saben influenciar, saben generar un efecto a favor, ¿no? Y hoy todo lo contrario, la gente salió, y cuando uno hablaba con los empresarios, Darío, lo hablábamos recién, los empresarios estaban azorados después de escuchar al presidente, azorados. Es que, Fer, si hay algo que aparte no tiene sentido en lo que decía Macri, estaban viniendo empresas, como entiendo, estaban viniendo empresas a invertir, a traer trabajo, eso no estaba pasando. No hay un solo número de la economía que acompañe lo que dijo hoy el presidente. presidente. Para nada estaba acompañando eso, y lo que sí, y me lleva a mí a discutir, igual Juli, vos sos experto en esto, es ¿cuál era el valor de esas acciones realmente? ¿Por qué valían tanto esas empresas estos días y estaban en una economía que no tenía ningún sentido? No es que una empresa, no vamos a andar diciendo nombres, pero una empresa que estuviera generando trabajo, descubriendo cosas en ciencia y técnica en la Argentina, o una empresa como WhatsApp, por ejemplo, una empresa argentina subiendo. No, eran una burbuja financiera de empresas que estaban teniendo rentabilidad simplemente porque seguían el jueguito de la taza y la bicicleta, ¿o no? Digamos. Sí, yo creo que en gran medida hay que visualizar qué es lo que pasó hoy en los mercados en este sentido. Un fondo de inversión, cuando decide retirarse de un activo de la Argentina, no sé cuánto hará diferencia entre una empresa y la otra. Sencillamente retira su inversión en una forma masiva. Es decir, bueno, salimos de las acciones argentinas, pasamos por caja, compramos los dólares del Banco Central y nos vamos a otros mercados del exterior. Me parece que esa es la dinámica que pudo estar pasando. De todas maneras, a ver, el día de hoy me parece que encierra una pregunta importante. ¿El gobierno no especuló con este veranito o esta primavera en términos económicos y financieros? ¿El gobierno no tenía una inflación ya decantada y cuando vio que se le acercaban las PASO, timoneó y dijo, bueno, a ver, voy a aplicar una especie de receta económica de corto plazo y de emergencia? Congelo tarifas, ato el precio de los combustibles, trato de estimular brevemente el consumo con algunos planes eventuales y además congelo el tipo de cambio. ¿Cómo congelo el tipo de cambio? Y pongo la tasa de interés muy alta, muy alta, que haga que esos pesos queden en los bancos y no se vayan al dólar. Y por otro lado, si me vienen a demandar muchos dólares, vendo dólar futuro. Es decir, tiene herramientas el Banco Central. ¿Qué pasa cuando el gobierno ve que las PASO ya le quedan adversas y en todo caso que octubre queda muy lejos y con pocas posibilidades? Por ahí está desarmando esa estrategia y dice, no voy a quemar todos los dólares del Fondo Monetario ahora. ¿Por qué? Porque es mucho más dramático quedarme sin dólares que en todo caso empezar a tener una devaluación, que era lo que naturalmente quizás tenía que pasar. Le das un rol muy activo al gobierno en esa estrategia. ¿Vos decís que me parece que hoy se lo llevaron puesto. Me parece que parte de lo que pasó hoy tiene que ver con el mercado tomando decisiones despechado. Parece que hubo muchos operadores dentro del país y fuera del país que fueron engañados durante este último tiempo, garantizándoles que las elecciones eran un trámite, que iban a estar 3, 4 puntos abajo, que eso lo daban vuelta en la primera vuelta y que llegaban, y que cuando se cruzaron con estos números... Me parece que más allá de eso, en estos términos, era inevitable. Porque el mercado para el macrismo se había cerrado por completo. Hay un índice también de JP Morgan que es cuánto se está endeudado esa parte, esa cartera de clientes en un país, teniendo 5, es un índice, ¿no? 5 como límite máximo, como diciendo no se endeuden más en este país. Ya no se podía tener más deuda argentina y de hecho lo único que quedaba entonces era irse con estas tasas de interés. No estaba tomando nueva deuda. Solo que le daba la opción de irse
o quedarse ahí, que más o menos se venía manteniendo, por eso subía tanto Macri la tasa. En algún momento se iban a ir, gane Macri o gane Alberto, no importa, porque Macri no podía garantizarles tasa. ¿Cuánto tiempo vamos a tener una tasa de interés tan alta? Entonces los mercados ya estaban cerrados, esto era inevitable, gane Macri o no, pero porque básicamente lo generó el gobierno y el mercado ya le había dado la espalda, creo yo. Bueno, fue un día donde el presidente, como les decía, salió en conferencia de prensa, entendemos que buscó dejar un mensaje de que todavía es competitivo, porque permanentemente se hacía alusión a que el verdadero proceso electoral va a ser recién en octubre, y en el medio se le preguntó al presidente sobre su relación con los candidatos, si los había llamado en el día de ayer. Se le preguntó puntualmente por Alberto Fernández. Él dijo: yo hablé con todos los candidatos, pero esto decía Alberto Fernández. ¿Ustedes si los convoca el gobierno? Yo no sé, el gobierno nunca convocó a nadie, no sé por qué va a convocar a otro. ¿De qué hablaron en la reunión? ¿Nos puede contar? El único que me llamó fue Frigerio. Bueno, ahí estaba. Quiero decir esto también. ¿Cómo lo vieron ustedes al presidente? Se lo vio... A ver, lo voy a decir lo más suave que puedo. Se lo vio bastante divorciado de lo que está pasando en términos de la realidad política, ¿no? Digo, un presidente que directamente saluda de una forma bastante extraña, con un Miguel Ángel Pichetto que dice: el presidente está en control, ¿no? Esto es lo primero que se dice en la conferencia de prensa, y el presidente saluda al final de la conferencia diciendo: estamos en contacto, ¿no? Hay cuestiones que son importantes. Sí, no es menor eso, porque ustedes lo sabrán también cuando hablan con fuentes del mercado, que lo primero que se charla, digamos, estos agentes del mercado son personas de carne y hueso, que lo primero que hablan es: lo vi mal. ¿Cómo lo vi? Claro, se charla esto, no es algo menor. Y se lo vio como decís vos, no sé cómo lo habrán visto ustedes, y muy distinto de lo que había sido ayer o de cómo se venía mostrando, porque hasta ahora el enojo de Macri era absolutamente impostado, el no se inunda más, no sé qué, y lo de hoy o esa cara que expresaba hoy claramente no era actuada. Sí, yo creo que el gobierno no esperaba esta derrota, no esperaba esta amplitud de 15 puntos, y también pienso que lo del viernes tuvo también cierta gravedad, porque lo que terminó pasando fue que se vendió información que no era real, que no era verdadera. Después podemos, entre paréntesis, poner a consideración si quienes vendieron esa información sabían que estaban dando información errónea o no. Eso ya es una discusión que yo diría legal. Claro, el viernes la bolsa había subido muchísimo, expliquemos por qué. Sí. Bueno, porque constaba la existencia supuestamente de encuestas que lo daban muy competitivo al gobierno. El sábado los principales diarios de tirada nacional titulan un fuerte efecto en los mercados bursátiles, ¿no? Y lo que ocurrió fue eso, fue que algunos aprovecharon para desprenderse de acciones, posiblemente, sí. y acá está la trampa, posiblemente sabiendo que esa información de Mauricio Macri arriba en las encuestas era falsa, se desprendieron de acciones a un precio mucho más interesante que el que hoy tienen esas acciones, con lo cual el riesgo de recompra a la semana siguiente o de volver a hacerse esas acciones, pero más baratas, es lo que está girando. Y eventualmente lo que termina pasando, y yo coincido con lo que dice Darío, es que se genera un precio de las acciones de los bancos, por caso, que son los que mayores pérdidas tuvieron hoy, en torno al 60%, que no es real, que en algún punto es un precio o asusado por encuestas, sí. que encuestas que están diciendo esta política económica es la que va a seguir, y por otro lado por una política económica con una tasa del 70% que te anima, te permite decir: estos bancos van a seguir ganando. Cuando de repente gana un candidato que está diciendo es la especulación versus la industria, no es que está perdiendo el sector privado y las empresas le dan la espalda. No, tenés 2 o 3 bancos que pierden su valorización accionaria, que en algún punto no era real, en virtud de que no va a seguir una política en donde la alta tasa es la forma de acumular en la Argentina. No están las pymes cotizando en bolsa, no es el sector privado argentino negando o, mejor dicho, rechazando lo que pasó. Me parece que hay que ponerlo en estos términos. En instantes vamos a estar analizando qué puede pasar en el día de mañana con 3 o 4 elementos que están realmente, que forman parte del escenario. Las palabras del presidente, cómo se manejaron hoy los empresarios, el mundo empresario, cómo fueron los contactos con el gobierno, cómo estuvieron quienes forman parte del gabinete, las reuniones que se postergaron, el nerviosismo, la reunión muy temprano por la mañana con Guido Sandleris, el titular del Banco Central, que
que hizo que el Banco Central no interviniera en el mercado, por lo menos en las primeras horas, y donde el dólar llegó a cotizar, ¿cuánto? 62, 63 pesos. Hubo pantallas hasta 70 pesos. Sí, Hay sí. fotos de pantallas ofreciendo el dólar a 70 pesos. Vamos a hacer un análisis de todo eso. Esto fue lo que pasó, este resumen del mundo político en las últimas horas. Pero reconociendo que hemos tenido una mala elección, hoy hemos tenido una mala elección, y eso nos obliga a partir de mañana a redoblar los esfuerzos. Los que están intranquilos que no se intranquilicen. Nunca fuimos locos gobernando. Siempre arreglamos los problemas que otros generaron. Una vez más, vamos a arreglar los problemas que otros generaron. Mañana vamos a ponernos a trabajar porque esto fue una elección primaria, medida inexplicable para muchos de los votantes, por eso muchos tampoco fueron a votar. No venimos acá a restaurar un régimen. Venimos acá para crear una nueva Argentina. Que tome en cuenta las mejores experiencias, que termine con este tiempo de mentiras y que le dé a los argentinos un horizonte mejor para el futuro. Para nosotros reconocer errores no es una debilidad, es una fortaleza. Yo no registro agosto. La única certeza que tengo es que la República Democrática gana por más del 50%. Duele que hoy no hayamos tenido todo el apoyo que esperábamos, pero a partir de mañana seguiremos trabajando, haciéndonos responsables. Todos ahora somos más responsables de que este país salga adelante. Así que a dormir y a empezar a trabajar de mañana a mañana. Los que recomendaron que se vayan a dormir, le pido por favor que no se duerman más porque durmieron mucho tiempo y nos generaron un problema enorme. Tener una escucha atenta. Y si escuchamos atentamente la elección de ayer, nos está diciendo que tenemos que escuchar más. La verdad que sí, que el gobierno tiene hasta diciembre la responsabilidad de conseguir que no haya ningún traspié, y esperemos que lo haga, es su responsabilidad. Esta devaluación que estamos atravesando en el día de hoy va a tener impacto y necesitamos más que nunca estar con todas las herramientas que el gobierno de la provincia pueda ofrecer para acompañar a los bonaerenses. Bueno, es difícil tratar de establecer qué puede pasar en el día de mañana. Podemos hablar de los elementos con los cuales se va a arrancar la jornada y cuál fue el mensaje político que se va a estar ponderando probablemente en las próximas horas. Tal vez lo que más ya está pasando y lo más interesante de ver, no sé si lo más interesante, hay un montón de aristas interesantes, pero estuvimos hablando mucho de lo financiero, es que está paralizada el resto de la economía. Anda a comprar un auto, anda a pedir una cotización, comprar nadie compra, ¿no? Pero el sistema de precios está absolutamente paralizado, ¿no? No hay empresa, una heladera, no sé, como... No sé a qué precio vender y no tengo precio para comprar insumos. Financiarte, ¿a qué no precio sé mi financiar? costo de reposición. Claro. Si yo te vendo hoy, aunque esté a 60, no sé a cuánto voy a reponer. Compromisos solo contra entrega de efectivo en cuenta corriente. O sea, vos me acreditas hoy el efectivo en cuenta corriente y yo te bajo el camión. Si no, olvídate, no tenemos posibilidad. Y es muy difícil en una economía manejarse así. Pero hoy quedaron libres unos 150 mil millones de pesos que no se renovaron del ELIC. Sí. Esos 150 mil millones mañana se van a tener que invertir en algún lado. Si eso mueve o no mueve el dólar, va a tener mucho que ver con lo que haga el Banco Central. El Banco Central tiene poder de fuego. No es que se lo llevaron puesto y... El Banco Central tiene poder de fuego. Fernando, vos decís que el Banco Central eligió hoy no utilizar los dólares para frenar la suba. Tuvo una conducta que debería ser investigada por los tribunales. Sí. Porque lo que hicieron en las primeras horas de la mañana fue una conducta casi delictiva. ¿Por qué decís esto? Las últimas, es decir, uno cuando hace este análisis tiene que buscar antecedentes para justificarlo. En los últimos meses hubo semanas que se perfilaban calientes. Lunes antes de la apertura del mercado, el Banco Central te metía un comunicado diciéndote: esta semana te garantizamos una tasa del 58%, esta semana vamos a renovar tanto, esta semana vamos a hacer esto. Te daba una pauta de lo que iba a hacer y te tranquilizaba el mercado. Hoy, deliberadamente, el Banco Central dejó que el mercado se maneje sin ningún parámetro hasta el pasado del mediodía, hasta cerca del mediodía. Si vos veías las fotos a las
11 de la mañana con las casas, las pizarras en la City porteña con el dólar 70, era sinónimo que el Banco Central estaba diciendo... Lo dijo lo Macri, a Macri le preguntaron por medidas concretas, hubo 3 periodistas que dijeron, bueno, ¿vas a hacer algo? ¿Sos el presidente? Y él dijo que no, y lo culpaba a la oposición, pero no hizo nada. Cosa. Desde anoche sabíamos que el tipo de cambio iba a subir, ¿eh? Porque no es que a las 10 de la mañana se desayunaron, que se empezó a formar el mayorista, que de hecho se empezó a formar en torno a los 53 pesos, si no me equivoco, la primera formación de mayorista. No, ayer a las 9 de la noche, cuando ya había resultados muy claros, vos entrabas a ver el dólar y estaba en 49 pesos. Primero que cualquiera lo podía saber, más allá de si el dólar estaba a ese valor. Pero empezaron a actualizarlo, con lo cual algunos reclamaban feriado cambiario como una forma de decir, hagamos un plan de contingencia para ver cómo seguimos hasta octubre. Es que lo que pasó los bancos terminaron haciendo el feriado al bajar todas las plataformas online. Se cayeron, extrañamente hoy a la mañana no funcionaba ninguna plataforma. Eso fue durante la mañana hasta el mediodía, por lo menos. Después del mediodía no funcionaba. No había precio y no andaban las plataformas del home banking, ¿no? Esto había pasado. No, en lo que dice Julia, digo, el viernes ya se había anticipado inflando el mercado con esa encuesta que daba ganadora Macri, que también se verá qué es lo que pasa en ese sentido con la difusión de esas encuestas, pero aparte tal vez el gobierno empieza a jugar más fuerte esta carta de darle importancia al reclamo de ciertos sectores con ciertas reformas que le querían sacar a Macri, ya reformas del Estado hubo un montón, y que van a querer apurarlo para que sea antes. Parte de eso es la, entre comillas, corrección del tipo de cambio, parte de eso es la destrucción de cierta parte de la economía, y habrá que ver hasta dónde llega Macri. Bueno, a mí 2 empresarios muy importantes de la Argentina que suelen tener vínculos con el gobierno nacional me dijeron que hubo varios mensajes al presidente o al entorno del presidente diciéndole que considerase la posibilidad, obviamente totalmente irreal o inverosímil, de postularlo a Roberto Lavagna en lugar de eso surgió del WhatsApp, Nuestras Voces, la cadena de Nuestra Voz, no, Nuestras Voces, ¿no? Bueno, no importa, es el grupo de WhatsApp donde están 257 directores, dueños de empresa y otras personas más. Alguien puso eso, circuló, pero quien entiende un poco de política, salvo alguien que no entiende de política, puede pensar que eso es un plan B, ¿no? Fue una forma de presionar al gobierno debido a la mala performance que tuvo en el día de ayer. Después de verlo a Mauricio Macri hoy, creo que todos estamos de acuerdo en que esa no es una posibilidad para el presidente. Me parece que queda claro que no es una posibilidad cambiar la política económica más allá del resultado de las urnas, menos aún sería otra situación. Ahora, ¿qué iba a pasar mañana con el dólar? Esta es la pregunta que me parece que hay que instalar, y en todo caso, no retroceder de este planteo. El salto de hoy del dólar es realmente dramático. Estamos de acuerdo en que va a generar o probablemente genere un shock en los precios importante. El presidente dijo, bueno, estaba bajando la inflación y ahora vamos a tener otro rebrote. Era mentira que estaba bajando la inflación, como muchas de las cosas que dijo. Pero claramente vamos a tener un rebrote si se consolida este dólar arriba de los 50 pesos. Yo creo que va a impactar la noticia que dimos en el arranque, el riesgo país en 1.400 puntos. Hoy no fue un dato relevante a lo largo del día, por lo que ocurrió, que creo que también debería esclarecerse qué pasó con esa no publicación, pero creo que va a abrir contenciones. Yo coincido respecto a lo que dijeron. Cuando el Banco Central supo que había problemas esa mañana, a las 8:30 de la mañana, ni siquiera a las 10 menos cuarto, ya había un comunicado con alguna medida. Esa sería una forma macroprudencial de decir, bueno, esta es la manera de arrancar una jornada muy difícil después de un día en donde la moneda se devaluó fuerte. El año pasado, cuando se fueron un montón de más de 10.000 millones de dólares en un mes a un precio barato en comparación con el mes siguiente, se vio que se fueron del mercado mayorista. Al mes siguiente se fueron del mercado minorista y se veía en realidad el Banco Central, se vieron como un mes después quiénes compraron, se vio que compraron los que menos tenían, ahorristas más chicos. ¿Qué quiere decir? Que los más chicos corrieron mucho después a comprar un dólar ya mucho más alto. Los que la vieron, los que jugaban con el gobierno en esa estrategia, se hicieron de buena cantidad de dólares baratos. Acá se puede dar algo similar, con lo que se están yendo se van a un dólar barato, y el precio del dólar que quede
digamos que va a ser mucho más caro que los 43 con los que empezamos la semana pasada, ese precio a los que por ahí vaya mucho minorista, no hay tanto lugar para ahí, porque si hay algo que sí pasó es que se secó la plaza de pesos en términos de la economía, no sé si la plaza, los bancos y más, pero la economía ya no hay minoristas comprando de tanto, y eso es un segundo efecto que podría no haber. Fernando. Sí, yo tengo la idea de que el Banco Central es el que te marca la cancha, y si el dólar mañana se dispara es porque el gobierno está jugando a esta estrategia del miedo. Está profundizando y está queriendo llevar a la sociedad a una situación crítica. Bueno, pero a ver, lo que vos estás planteando lo ha dicho el presidente hoy, por eso yo decía, claro, es un momento de cautela, es un momento donde incluso a los periodistas económicos se les pide, miren, sean cautelosos, o uno entiende que hay que ser cauteloso, porque la verdad es que la situación es muy compleja en términos económicos y financieros. Por eso digo, me parece la sensación, Julián, y vos tenés también mucha experiencia en esto, el Banco Central tiene reservas, tiene posibilidad de intervenir a futuro, puede vender al contado, puede tomar hasta decisiones estratégicas, como decir, señores, desde... Sí, puede licitar en orden durante el día 200 millones de dólares. Subir los encajes bancarios no remunerados y decir, señores, se acabó la timba. Es decir, tiene instrumentos. Ahora, hay dólares en las reservas del Banco Central. Si uno se la cuenta, las reservas netas, le sacamos los préstamos, le sacamos el préstamo de Basilea, le sacamos los préstamos del Banco de China, los dólares del fondo para fortalecer reservas, ¿te quedan cuánto? 16.500 millones de dólares. Netas, pero... No, sí, tenés un poco más de margen para jugar, pero además los cálculos del Banco Central es que tenés un poder de dolarización que estaba en los 5.000 millones de dólares, por lo tanto, asumiendo una dolarización total, le seguiría teniendo... Le sobran dólares al Banco Central. Si usara dólares ahora, el mercado ve que no tiene los dólares para pagar la deuda del año que viene, para empezar a pagar, es un problema muy grande. Eso es lo que refleja Riesgo País. Sí, bueno, Riesgo País refleja en parte que el Banco Central salió a vender dólares de las reservas, y entonces si vos vendés dólares de las reservas hoy, el mercado entiende que ya no vas a tener dólares para el año que viene y ya te empieza a cobrar el default del año que viene. Se perdió la mitad de los dólares que son fruto del desembolso, del último desembolso del Fondo Monetario. Más. ¿En cuántas semanas? En 4 semanas aproximadamente. Se perdieron 3.007 millones de dólares desde el último desembolso del FMI en 16 de julio del mes pasado. 3.000 millones de dólares. 3.000 millones de dólares. Se perdieron 2.159 millones de dólares en lo que va de agosto. Y hoy cayeron 578 millones de dólares en las reservas. Hay que decir, cuando caen las reservas es producto de la venta, de la valorización de los títulos públicos que están, pero también del retiro de dólares que hacen los ahorristas de los bancos. Porque parte de los dólares de los bancos integran las reservas. Y cuando uno va al banco y saca los dólares porque tiene miedo y se los lleva a la casa, también caen las reservas. Así que hay mezcla de factores, no sabemos cuánto porque el Banco Central dejó de informar, dejó de dar datos, entonces uno tiene que especular más de lo que sabe, ¿no? La intervención del Banco Central a través de la venta de dólares, que creo que ha sido un reclamo también del mundo de la heterodoxia, no es un tema... Porque si no, yo lo decía, parecemos la gata Flora, criticamos una cosa, pero por otro lado, cuando aparece la medida de intervenir con dólares a través del Banco Central... Nos parece bien, pero se pierden reservas. El problema precisamente es ese, es que al no haber una regulación para la salida de dólares, las intervenciones cambiarias del Banco Central son fuga. Entonces, finalmente, la medida que resta, que es una medida muy inverosímil de ser aplicada por el gobierno de Cambiemos, en esta situación, más allá de que yo creo que el mensaje de las urnas fue otro, es poder regular la salida de dólares al mismo tiempo que una intervención cambiaria que signifique fijar precio. 60.000 millones de dólares se fueron de la era Macri, en esa fuga que hablaba Juli. 72. Pero claro, 60 había sido hasta el dato anterior, tienen razón en la corrección. Y ahí es donde cualquier aclaración en ese terreno es donde Macri va a decir otra vez los controles de no sé qué, que no importa, porque todos los países tienen controles, pero esa se va a tener que discutir claramente, porque hoy en día ya la salida que hay, es irrefrenable en ese sentido. Pero el gobierno podría proponer un cambio en este momento, digo, ¿sería factible en términos políticos para el gobierno proponer, por ejemplo, que haya encaje a los capitales, es decir, que los dólares que entran paguen una especie de impuesto en inmovilizarlos, o en todo caso que la liquidación de exportaciones, que creo que tiene un
plazo hoy de 10 años, directamente, sin plazo. El problema ahí es... De tanto de bienes y servicios. Pero vos te quedaste sin dólares, y cuando te quedas sin dólares pedís plata prestada al Fondo Monetario Internacional. Pero por otro lado, quienes te tienen que traer los dólares en forma natural, que son los exportadores, vos le decís, no me los traigas, no es necesario. La experiencia que uno observa de la historia argentina es que todo eso es posible en la medida que el gobierno sea creíble. Entonces, si el gobierno de Mauricio Macri mañana quiere poner controles a los capitales, decía anticipado, obligar a los exportadores a que liquiden, cae a los 2 días. Pero puede pasar eso... yo me animo a pensar que no. Yo creo que es inverosímil conociendo a Mauricio Macri y habiendo escuchado la conferencia de prensa de hoy. Ahora, si vos me preguntas por la oportunidad política, no hay mejor oportunidad política para hacerlo que ahora. Porque tuviste este resultado, porque tuviste un resultado que, si lo interpretás bien, más allá de lo que el gobierno quiera hacer, se votó a un candidato que decía una serie de cosas. Entre esa serie de cosas se dijo no a la reforma laboral, se dijo no a la tasa de la LELIQ elevada, se dijo no a la caída del salario real y se dijo no a la especulación de la industria. Bueno, hubo un voto programático en relación a eso. Obviamente significa abandonar principios y significa resignar tus propias ideas de política económica en pos de una transición distinta. Pero es el presidente, y eso es lo que no haría el gobierno. Más ideologizado de la historia, digamos. Él tiene una ideología y va en contra de todos los que lo asesoran, de todos los que le dicen, mira, vos no estás midiendo bien, mira, o lo que sea. En ese sentido sería muy difícil pensar que Macri puede volver atrás en alguno de esos caminos, porque lo único que responde es siempre para adelante en ese sentido. Creó un ministerio en el ajuste y es el Ministerio de la Agroindustria y no de Salud. Sí, pero digamos, Duhovne, el Ministerio de Hacienda, ¿tiene hoy autonomía para tomar decisiones o tiene que ir a Washington a presentarlas al Fondo Monetario? No solo tenés al FMI detrás, que impediría cualquiera de estas medidas que estamos charlando, sino que hoy circuló un WhatsApp que le adjudican a Lombardi, levantándole el ánimo a los ministros y diciéndole tenemos que seguir dando la batalla, tenemos que seguir peleando, no nos tenemos que mover de donde estamos parados, no tenemos que permitir que nos obliguen a cambiar, porque si lo hacemos nos vamos a quedar sin posibilidad de seguir construyendo hacia adelante, aún si perdemos. O sea, el gobierno redobla la apuesta para llegar a octubre. No solo para llegar a octubre, sino con la idea de que si perdemos en octubre y mantenemos este discurso, por lo menos vamos a tener un 30% de Argentina que va a respaldar el habernos ido peleándola hasta el último momento, el haber caído con las botas puestas, como se dice, ¿no? En cambio, ceder a estas medidas sería una traición para ese 32%. Pero hace 10 días el mismo pensamiento era que con que eso podía hacerlo ganar, digo, cuando se le ya está demostrado que no van a ganar. No, el riesgo de eso que dice Fernando, que es posiblemente lo que vaya a pasar, porque creo que llegamos al consenso de que lo vemos muy difícil a Mauricio Macri tomando decisiones por fuera de la ortodoxia económica. El riesgo de eso es que el daño que se puede hacer en materia de dólar e inflación va a seguir existiendo y va a seguir aumentando hasta el 10 de diciembre. Ese es el riesgo, y cómo se hace para contener ese daño es el gran interrogante para toda la dirigencia política. Bueno, hay muchas preguntas que responder. Todavía nos quedan algunos minutos de programa. Vamos a ir hasta las 12:15 en esta emisión especial que ha preparado C5N para tratar de dilucidar, cuáles son los elementos con los cuales mañana va a arrancar la jornada financiera. Ha sido una jornada de furia realmente en el día de hoy. El impacto va a ser muy fuerte en términos de precio. De eso vamos a estar hablando en minutos. Hacemos una pequeña pausa.